como es lógico dentro de un mundo donde el consumo es acelerado, seguramente ya sepáis que The Whale es la última obra de Darren Aronofsky. Dios, cómo me va a costar pronunciar el nombre de este tío. ¡Oh! Un director que no suele dejar a nadie indiferente por desarrollar propuestas fílmicas que caminan en esa delgada línea que separa la excelencia de la pedantería. Opiniones a un lado, lo que sí es cierto es que el director americano explora la metáfora para narrar sus historias, y estas nunca están carentes de un simbolismo muy concreto. Teniendo en cuenta que el planteamiento metafórico y onírico expuesto en Mother no fue bien recibido por la crítica salvando los muebles en taquilla, esta historia se acerca más al costumbrismo sin renunciar al particular estilo de este director. A excepción de unos pocos planos, los dos primeros concretamente, toda la historia se desarrolla en la misma localización. El tercer plano de The Whale es uno de los más interesantes de toda la película, ya que se utiliza un traveling in hacia la ventana del chat que está acompañado por esa voz en off en la que vemos que un profesor está conversando con sus alumnos. And yes, the camera on my laptop still doesn't work. Believe me, you're not missing much. El plano avanza hasta que nos metemos dentro del marco de la cámara de ese profesor que todavía no conocemos, y este movimiento sirve para indicarnos que nos estamos metiendo dentro de la vida de alguien, yendo a un lugar al que no hemos sido invitados. Por eso mismo el siguiente plano me encanta, ya que pone a prueba estigmas y prejuicios del propio espectador. Lo que vemos es a un hombre con obesidad mórbida masturbándose mientras ve porno homosexual. Nos hemos metido a hurtadillas en la vida de un personaje y esto es lo primero que nos muestra. Acto seguido, fruto de la excitación y su deteriorado estado físico, sufre algo parecido a un ataque al corazón y ha de ser socorrido por un emisario de la palabra de Dios que casualmente pasaba por allí. Aronofsky sigue construyendo su armazón argumental ladrillo a ladrillo, aunque ahora no seamos capaces de percibirlo. Thomas aparece como representante de Dios en la Tierra para socorrer a alguien que visiblemente se ha alejado del sendero del Señor. En ese gesto, en el de socorrer a alguien desvalido y aparentemente repugnante, Aronofsky posiciona a Thomas por encima, elevándolo moralmente y no sin razón, como veremos más adelante. Pese a todo lo dicho, el movimiento que hace aquí el director americano me parece una delicia porque habla directamente al espectador. Primero nos muestra esa imagen, se detiene en ella y acto seguido aparece Thomas. Aronofsky se encarga de recordarnos de manera muy sutil que si la primera mirada que le hemos lanzado a Charlie se asemeja un poco a la de ese misionero, tenemos un serio problema. The Whale sabe que no le va a hacer falta esforzarse para que empaticemos rápido con Charlie, ya que el film expone los elementos necesarios y el espectador pone el resto. Al final, Charlie se nos muestra como un ser desagradable y carente de autonomía que sin embargo muestra grandes virtudes como la paciencia, la sensatez y la apacibilidad. Todo esto sumado a su constante insistencia en disculparse con su amiga porque siente que es una carga para los demás, hace que veamos al protagonista como un ser casi entrañable. I'm sorry, I'm an awful person. I know. I'm sorry. Pero eso sí, no deja de ser una mirada impregnada de condescendencia y compadecimiento. No obstante, esa mirada se disipa muy rápido cuando nos enteramos de que abandonó a su mujer y a su hija de 8 años al enamorarse de un alumno. De pronto nos damos cuenta de que habíamos prejuzgado y tratado con condescendencia a Charlie por su condición física. Algo que vemos en los primeros compases de la película es que todos los personajes de The Whale están marcados por la tragedia, desde Charlie, que se siente responsable por el suicidio de su pareja, pasando por Ellie, que ha visto cómo su padre la abandonaba, y Mary, que ha visto cómo su familia se desmoronaba sin que ella pudiese hacer nada. La película nos dice constantemente que los protagonistas de esta historia no tienen el control sobre sus vidas. Charlie es un profesor que lo ha perdido todo y ante la noticia de que esa misma semana morirá si no va a un hospital, intenta recuperar el contacto con su hija. La irrupción de Ellie en la historia es maravillosa porque todos son condescendientes con Charlie salvo Ellie, cuya rabia la canaliza a través de una honestidad que en según qué momentos es muy cruel.
En uno de los compases de la película, ella le dice que es una persona repugnante, y él le contesta que, bueno, es cierto que ha ganado peso, pero ella le responde que seguiría siéndolo aunque no fuese gordo. Su hija es una de las pocas personas que ve a Charlie desde otro prisma. I'm not spending time with you. You're disgusting. I am a lot bigger than I was since last time you saw me. No, I'm not talking about what you look like. You'd be disgusting even if you weren't this fat. El elemento circular que teje la trama y une a los personajes es una redacción que Ellie escribió cuando tenía 12 años hablando sobre Moby Dick. Constantemente hay paralelismos entre Charlie y el relato de Herman Melville, porque Charlie, destruido por las decisiones que ha tomado, es a su vez el Capitán Ahab y la ballena. Así como el Capitán Ahab perdió a toda su tripulación por esa obstinación persiguiendo a la ballena, las decisiones de Charlie se han llevado por delante las vidas de los demás y le ha llevado a fundirse tanto con la ballena que somos incapaces de distinguir qué parte hay de cada dentro de él. Aronofsky intensifica la agonía escogiendo el famoso 4/3 y funciona a las 1000 maravillas. Charlie parece aprisionado en cada plano, y el formato ayuda a incrementar el volumen del protagonista, ya que la asfixia se muestra desde la plasticidad de los mismos planos, ahogando cada una de las imágenes porque no hay aire en ninguno de los lados, los planos no respiran. Visualmente Charlie parece encajado, como si fuera prisionero de su propia casa, incapaz incluso de recorrer ciertas estancias. El entorno lo aprisiona constantemente. Al formato le acompaña el etalonaje plagado de amarillos y verdes para transmitir la degradación y corrupción que hay en el ambiente, pero ya sea por el etalonaje o por los mismos elementos que componen la puesta en escena, suele estar marcado por esos tonos fríos y azules para marcar ese aura triste. Y la música suele tener muy poca presencia a lo largo de la película, pero cuando aparece... Cuando aparece lleva la escena a otro nivel. La primera vez que toma el protagonismo de la escena es cuando Charlie se levanta hacia la cama y escuchamos la voz narrando la redacción de Ellie, mientras los pasos del protagonista hacia la cama se funden con el golpe de las notas. Which is named Moby Dick, and which is white. In the course of the book, sad. Around trying to kill a certain whale. I think this is sad because whale doesn't have any emotions. Because he thinks that his life would be better if he can just kill this whale. La religión es un tema que vertebra algunas de las tramas de Aronofsky, como pueda ser Mother, donde Dios se muestra como un ser arrogante y narcisista que en realidad, por encima de todo, lo que busca es ser amado. Sin embargo, en The Whale, aunque el enfoque es ligeramente diferente, sí que es cierto que se evidencia una vez más el rechazo hacia la religión como un sistema de valores sobre los que fundamentar nuestra vida, y todo ello lo canaliza a través del personaje de Thomas y la muerte de Alan. Thomas esconde que ha robado el dinero de la parroquia y se ha escapado porque piensa que la parroquia podría hacer más por los otros. Al principio de la trama, Thomas le dice a Charlie que si vuelve al sendero de Dios, este le devolverá un físico virtuoso. Charlie, you have to understand. God hasn't turned his back on you. If you accept him, he'll release you from this. He'll take your soul out of this body and give you a brand new body, one made of pure light. I mean, don't you want that? Prueba de que está juzgando al protagonista, pero sobre todo cuando cae la figura de ese emisario salvador que Aronofsky se ha encargado de construir hasta ese momento, es cuando le confiesa a Charlie que este le parece repugnante. En el personaje de Thomas se encarna la falsedad e hipocresía de una religión que pretende posicionarse como una brújula moral y que sin embargo está llena de odio y de contradicciones. I'm sorry. What?
Y por otro lado, además, se revela la misma intransigencia de esta, insinuando que el mismo padre de Alan asesinó a su hijo por ir en contra de Dios. Muy a conciencia, Aronofsky eleva en los primeros minutos la religión para después bajarla al mundo de las cosas con mucha más fuerza. El viaje de autodestrucción de Charlie no es una epopeya porque no hay gestas. No hay ningún tipo de heroicidad en un viaje a la deriva donde el único asidero posible se encuentra en las personas. Do you ever get the feeling that people are incapable of not caring? People are amazing. A lo largo de la película vemos varios de estos momentos que refuerzan el mensaje del director. Aunque Charlie es incapaz de cuidarse a sí mismo, sin embargo sí que encuentra los motivos suficientes para levantarse cada mañana y ponerle una manzana a un cuervo. Esto ya por sí solo habla del mensaje humanista del propio film, donde las personas son capaces de hacer cosas maravillosas incluso en la peor de las situaciones posibles. Pero este detalle nos cuenta mucho más. En la cultura popular, el cuervo es concebido como un animal que solo augura infortunios, como un presagio de la muerte. Lo primero que podríamos pensar es que el director utiliza la simbología para representar cómo Charlie es incapaz de escapar a su propio destino alimentando a la misma muerte. Pero me parece que el simbolismo apunta hacia algo más, ya que el cuervo tiene muchas interpretaciones y no solo trae muerte, sino que representa la sabiduría y la conciencia para encontrar nuestras propias verdades. Tal y como yo interpreto la escena, Aronofsky está criticando una vez más a la religión, porque Charlie está alimentando a la sabiduría materializada en el cuervo y no lo está haciendo con una fruta cualquiera, está alimentando a la sabiduría con una manzana, la que es la fruta posiblemente más conocida y con más repercusiones, significados y significantes de la historia de Occidente. Y con esto lo que se nos está diciendo es que para Charlie no hay nada que trascienda al ser humano. Somos nosotros los que nos salvamos o nos condenamos, pero no respondemos ante nadie superior, solo ante las personas que queremos. En ese pequeño gesto, Aronofsky nos está hablando del rechazo del personaje hacia la religión como un sistema de valores que nos guíe en nuestra existencia. A veces sutil y a veces vehemente, Aronofsky, en una suerte de humanismo posmoderno, deposita toda su fe en la bondad de las personas y en la capacidad de estas para hacer de la vida algo que merezca la pena vivirla. Charlie rechaza el perdón porque sabe que hay cosas que no pueden perdonarse, pero eso no significa que no podamos seguir adelante, que no haya nuevos momentos por los que merezca la pena volver a reencontrarse. El final pone todas las cartas sobre la mesa. Charlie se está muriendo y lo único que quiere es escuchar una última vez la redacción de Moby Dick leída por Ellie. Cuando ella se va a marchar y abre la puerta, la casa se baña de luz por primera vez y a su vez entra el sonido de la playa. En ese momento en el que vemos el rostro de Ellie teñido de luz acompañado de ese sutil sonido de la playa, nos damos cuenta de que Ellie ha vuelto al momento más feliz de su vida y a su vez ella se ha dado cuenta de que no puede seguir confrontando el dolor con la rabia, así que decide darse la vuelta y nos regala una de las escenas más conmovedoras que he visto en el cine cuando lee la redacción. Una redacción que solo encontrará su final al principio y al final de la película, haciendo que ese objeto y que ese momento se resignifique. Al principio esa redacción la lee Thomas, y tanto para él como para el espectador no tiene ninguna relevancia emocional, y al final, cuando la lee Ellie, comprendemos que ha sido el motivo por el que ella ha entendido que su padre siempre la ha querido. El momento en el que Charlie se levanta mientras Ellie lee la redacción es emocionalmente devastador, porque Charlie encuentra su redención no en la muerte, sino evitando que Ellie se acabe convirtiendo en el Capitán Ahab porque ha perdonado a la ballena. I need to
Creo que hay razones de sobra para que le deis una oportunidad a The Whale, pero a mí, si me ha encantado tanto, es por una razón muy concreta. Y no solo por el drama paternofilial y la sensación de abandono que siente Ellie respecto a su padre, con la cual, por desgracia, empatizo muy bien. La razón principal que ha hecho que The Whale me destroce tanto es una que creo que digo por primera vez en voz alta, y es que creo que tengo un problema o una adicción con la comida. Puedo entender perfectamente a Charlie cuando se esconde y solo es capaz de devorar con aquellas personas con las que tiene suma confianza, como es el caso de Liz. Sé lo que es tener un mal día con la familia, con tu pareja o con tus amigos, y pensar en esa sensación que vas a tener cuando llegues a casa y te pongas a comer de una manera insaciable, intentando rellenar un hueco que jamás vas a rellenar. Sé lo duro que es tener un drama y pensar que vas a comer alguna chocolatina o pizzas porque es lo que necesitas, porque la única manera de que tu cuerpo genere serotonina y dopamina es consumiendo comida basura. Y a menudo sé lo que es levantarte de madrugada y ponerte a comer porque sabes que esa sensación te avergüenza y no quieres que nadie te vea. Y sé lo duro que resulta, en el fondo, saber que cuando estás viendo a Charlie tienes miedo de que Charlie se parezca demasiado a lo que eres tú cuando sucumbes a esa enfermedad. Si os he contado todo esto es porque espero que si alguien me ve y le ocurre, no se sienta tan solo, que sienta que tiene alguien con quien puede hablar de esto, porque yo no he sentido que tuviera a nadie a quien se lo pudiera contar. Y creo que hablar de The Whale ha sido una razón suficiente de peso para que podamos hablar de esto. La odisea autodestructiva de Charlie se basa en una adicción que está muy extendida y de la que se habla muy poco. El protagonista es incapaz de perdonarse por las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida y se ha refugiado en lo único que le da un subidón. No solo se siente responsable de todos los daños emocionales que ha causado a su familia por abandonarla, sino porque él siente que tuvo mucho que ver en el suicidio de su pareja. En el fondo es una idea de la que no puede escapar porque es consciente de que no entendió que lo que anclaba a Alan a la vida era su fe en Dios. Pero él, sin ser consciente de todo esto, le arrebató la razón de su existencia. Charlie necesita de la honestidad porque la condescendencia duele más que la verdad. Aronofsky ha traído un relato que se aleja de la retórica de la heroicidad para ocultar las graves consecuencias de un inexistente estado de bienestar en América. The Whale es muchas cosas, una crítica social, un relato mundano y un grito reivindicativo del director sobre la necesidad de recuperar los lazos que nos unen y construir una sociedad mejor juntos. Y lo único que nos queda es esperar que ese grito, como el Capitán Ahab, no acabe ahogado. Bueno, gente, pues hasta aquí este vídeo. Lo único que puedo decir es que espero que os haya gustado mucho el análisis, que os haya dicho algo o no sé, que os haya transmitido alguna cosa o algún dato que no supierais o algún dato en el que no hubieseis reparado al ver la película. He de confesaros que estas últimas semanas me he estado debatiendo entre poner o no ese último fragmento, esa última intervención, más que nada porque de alguna manera es quedarte expuesto y eso da muchísimo miedo, pero sentía la necesidad de hacerlo, de ser honesto con vosotros y también de ser honesto con el propio análisis, algo que creo que me caracteriza, así que espero que os haya gustado y si alguien se ha visto identificado, pues que sepa que no está solo. Y bueno, como siempre, pues deciros que si os ha gustado, pues me ayuda mucho, ¿no? Que le deis like, que lo compartáis y que lo comentéis. Odio utilizar los dramas personales para intentar capitalizarlos, ¿no? Pero bueno, es cierto que me gustaría recordaros que tengo un Patreon en el que voy subiendo los guiones, en el que subo los vídeos con un día de antelación, pero básicamente es una plataforma en la que me puedes apoyar si te gusta lo que hago para que siga haciéndolo. Y como siempre, nos vemos por Instagram, por Twitter, por YouTube o, por qué no, por la calle.